21, versículo 15. A veces, hermanos, cuando la gente hace mucha maldad, usted escucha en comentarios, dice, ese hace maldad hasta por deporte, ¿no? A veces cuando matan a alguien, dice, esos son asesinos hasta por deporte. Y se usa mucho esa expresión para hablar de algo que ya se ha vuelto común, que es muy reiterativo. Yo estaba pensando en eso y quería hablar sobre gigantes hoy. Y entonces se me ocurrió decir, vamos a hablar de matando gigantes por deporte. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros en nuestra vida? Y este texto de 2 de Samuel, capítulo 21, verso 15, nos va a poner ahí en el tema. Dice, verso 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Y entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Y hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare Orejim, de Belén, mató a Goliat Geteo, y el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Y después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes, y este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Matando gigantes por deporte. El primer texto que leímos, el verso 15, hermano, dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Ese pasaje nos habla, hermano, de una batalla continua que nunca termina. Es una batalla que nos da tregua, que nos da paz. Siempre el enemigo está ahí presente. Todos nosotros, hombres y mujeres de diferentes edades, nos vamos a cruzar cada día con gigantes. Problemas enormes en nuestra vida, dificultades enormes, verdaderos gigantes que tenemos que aprender a enfrentar, derrotarlos, matarlos y enterrarlos, todo ese proceso. Esos gigantes que aparecen en nuestra vida, hay que enfrentarlos, hay que derrotarlos, hay que matarlos y hay que enterrarlos. Y aquí dice este pasaje, hermanos, que los filisteos volvieron a hacer guerra a Israel. Todos los días de nuestra vida, mis hermanos, algún gigante se manifiesta, un poderoso gigante. Y los gigantes que vienen a nuestra vida en forma de problemas no tienen buenas intenciones. Esos problemas vienen para arruinar nuestra vida, para terminar con nuestra vida. Esos problemas aparecen para manchar nuestro testimonio y desdibujar la persona de Cristo en nosotros. Todos nosotros tenemos que acostumbrarnos a enfrentar gigantes en nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos, queremos identificar a esos gigantes a grandes rasgos, la Biblia los define en 3 secciones. Uno de ellos le llama la carne, es un gigante poderoso, temible. El otro es el mundo y el otro es el diablo. Eso a grandes rasgos, no son los únicos gigantes, pero son los 3 grandes adversarios de un cristiano. Todos los días, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que enfrentar por lo menos a esos 3 gigantes. El mundo, la carne y el diablo mismo. Cuando hablamos de nuestra carne, estamos hablando de un enemigo interior, de un enemigo que está ahí, metido adentro nuestro. La carne
en la Biblia está representada por los que se llaman Amalek. Así como muchas veces encontramos figuras en la Biblia que Egipto tiene que ver con el mundo, que el faraón tiene que ver con el diablo, cuando se habla de la carne siempre la figura es Amalek. Amalek fue un enemigo del pueblo de Dios. El Amalek, cuando salió Israel de Egipto, vinieron por la retaguardia y mataron a los ancianos y a los niños, y ahí se despertó una guerra tremenda con ellos. Se lo puede ver a través de todo el Antiguo Testamento, pero quizás la batalla que más recordamos del pueblo de Dios con Amalek es la que está registrada en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, y en el verso 8 en adelante. Josué estaba al frente del pueblo de Dios y estaba peleando con Amalek. Y de pronto Moisés era el que mantenía sus brazos en alto, y cuando eso sucedía dice que Israel prevalecía en la batalla. Pero cuando los brazos de Moisés se cansaban, entonces era Amalek el que pasaba a ser el vencedor. Y allí Aarón y Hur se las ingeniaron para levantar los brazos de Moisés y mantenerlo en alto. Y dice la Biblia que Josué despedazó a los amalecitas, pero Dios le dio una advertencia allí, a ellos y a nosotros también. Le dijo Dios a Moisés: tendrás guerra perpetua contra Amalek. Y esas palabras que Dios le dijo a Moisés es lo mismo que viene para nosotros, porque tenemos una guerra perpetua. Mientras estemos en esta vida, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que combatir contra nuestra carne y contra los deseos de nuestra carne. Va a ser una batalla tremenda. El líder del protestantismo se llamaba Martín Lutero, y él por rebelarse a la religión romana fue perseguido y le buscaban para matarle. Y Martín Lutero cierta vez dijo: yo le temo más a mi carne que a todos los ejércitos del Papa. Él reflejó bien lo peligroso, ese enemigo que está dentro nuestro, que es la carne. La Biblia habla claramente de no satisfacer los deseos de la carne, porque esta carne reclama los viejos vicios que teníamos antes. Si alguien en el pasado tenía un problema con alcohol, esta carne le reclama, le dice: me tenés sedienta desde que venís a la iglesia hace 2 años, 3 años, 5 años, desde que seguís al Señor, me tenés muerto de sed. El viejo hombre, la carne, reclama los vicios. Aquel que estaba acostumbrado a ir a los bailes, las piernas le dicen: ¿y cuándo me llevas a la bailar? ¿Cuánto hace que nos salimos a carnavalear? ¿Entienden lo que les digo? La carne, en cada uno tiene diferentes batallas, y esos enemigos son gigantes y vienen de adentro nuestro. Son enemigos que reclaman volver a la vieja vida, las actividades pecaminosas. Por eso tenemos una lucha tremenda, y es un gigante que tenemos que enfrentar cada día. Cuando hablamos del mundo, el mundo y sus novedades, el mundo tiene un imán que atrae al cristiano y lo aleja de la iglesia. El mundo siempre tiene muchas modas y siempre tiene muchas propuestas novedosas para alejar a los cristianos de la iglesia, para alejar a los cristianos de la Biblia, de la vida de oración, para alejar a los cristianos de la comunión con los hermanos. Siempre el mundo se las ingenia para tratar de que nuestra fe sea tibia y que podamos nosotros llegar a morir ahogados en la tibieza. Y hoy hay tantos cristianos en la iglesia que están ahogados por la tibieza. Los atractivos del mundo, las luces del mundo, los seducen. El mundo tiene sus carnadas modernas para atraer a los cristianos, seducirlos e ir apagando su fe. El mundo es un enemigo tremendo para nosotros. Y hay que enfrentarlo cada día, porque vivimos aquí en el mundo. Y también, mis hermanos, el diablo. El diablo, que entre otras cosas es presentado en la Biblia como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Así dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 8. Dice: nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo primero que debemos entender: el diablo no es nuestro amigo. No tenemos que tener ninguna clase de simpatía con él. La Biblia lo presenta como nuestro adversario. Los intereses que él defiende no tienen nada que ver con los intereses que nosotros defendemos, los intereses de la fe, de la espiritualidad, del reino de Dios. Él tiene sus intereses mezquinos y oscuros y destructores. Él es portador de mentira y de muerte.
nosotros en su lista como posibles víctimas a devorar. Por eso no podemos pisar en falso, no podemos distraernos ni descuidarnos en nuestra vida cristiana, porque ese adversario se mueve sigilosamente cual león, esperando su oportunidad para saltar sobre nosotros, dar un zarpazo que pueda causarnos un gran daño y una gran ruina. A grandes rasgos, ahí tienen tres grandes enemigos, tres grandes gigantes: la carne, el diablo y el mismo mundo. Pero vamos a meternos en estos gigantes del texto, porque estos gigantes tienen nombre y cada uno de esos nombres los define, las características que ellos tienen. Y cuando veamos la definición de estos nombres, vamos a ver que son gigantes contra los cuales nosotros luchamos también cada día. El primero de ellos, ponga su atención ahí, versículo 16. Este se llamaba Isbi Benob. Isbi Benob. La traducción de ese nombre es mi habitación en lo alto. Así se traduce ese nombre. Isbi Benob. Mi habitación en lo alto. Eso habla de la soberbia humana. Este gigante está relacionado con la soberbia. La soberbia es algo, hermano, que espanta la presencia de Dios. Cuando hay un cristiano soberbio, Dios se aleja, porque la Biblia dice, hermano, que Dios trata con los humildes y a los soberbios lo mira de lejos. Pero la soberbia es algo que está en todos nosotros. A veces la disimulamos, otras veces la escondemos, algunas veces la dominamos, pero la soberbia, hermano, si me permite una comparación grosera, es como el mal aliento. Está en todos, muchas veces no queremos enterarnos. Pero la soberbia está ahí, y este gigante tenía que ver con esa. La soberbia es un arma destructora. Mire el arma que manejaba este hombre. Dice que él tenía una lanza que pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada, una lanza de 3,5 kilos, que es el peso. Es un arma poderosa, 3,5 kilos de metal para terminar con la vida de otro. Y así es la soberbia, es un arma poderosa que trata de destruirnos, de terminar a nosotros. Cuando la soberbia comienza a manifestarse en nuestra vida, ya Dios nos hace un costado, porque Él no usa a los soberbios, Dios da gracia a los humildes, dice la Biblia. Así que este es un gigante que tenemos que enfrentar. El segundo de ellos, observe ahí conmigo, verso 17. Dice más: Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Así que ahí Abisaí fue el hombre que combatió contra la soberbia y fue y lo mató. No se quedó a mirarlo, no tuvo indecisión, fue y lo mató. Porque la vida de David estaba en riesgo. David ya habían pasado algunos años, ya la edad le comenzaba a pesar. Y entonces ahora ya no era el gran guerrero. El físico había empezado a disminuir su potencial. Y ahora se pudo notar, porque ese gigante lo pudo haber matado si no aparecía este Abisaí en su ayuda. Y la gente lo precisaba a David escribiendo salmos, a David como líder, a David dando consejos, a David acercando los corazones del pueblo a Dios. La gente lo precisaba y alguien viene y le dice: David, esta es la última vez que venís a la batalla. No queremos que la lámpara de Israel se apague. Eres muy importante, no queremos poner tu vida en riesgo, no tenés nada que demostrar, tenés un gran historial de guerrero, no tenés que reverdecer los laureles, queremos cuidarte. Y así tienen que hacer con pastores, con misioneros, con hombres y mujeres que sirven. Hay que saber protegerlos para que la lámpara no se apague. Amén. Porque estos gigantes buscan a aquellos que son portadores de bendición y con eso quieren terminar esa vida, cerrar ese canal para que la bendición nos llegue al pueblo. Pero este Abisaí le dijo: no queremos verte más en la batalla, que te necesitamos en otro lugar, no queremos que la lámpara se apague. Cuando pensamos en la soberbia, no sé cómo va a ser, pero si puede mantenerse ahí, y si no, solamente den atención. Yo le voy a leer del fundador de la soberbia, que la Biblia habla de él en Isaías capítulo 14.
Pero necesito que también tengan este texto porque vamos a volver a este pasaje, no lo pierda de vista. Mientras vamos por un momento a Isaías, el capítulo 14. La primera lectura de este capítulo habla sobre el rey de Babilonia. Pero luego cuando ponemos la lupa y ponemos la atención, vemos que hay otra persona de fondo. El rey de Babilonia, pero detrás del trono había otro que tenía el poder detrás de ese trono, y es el mismo diablo. Así que si usted estudia, lo primero que habla este pasaje del rey de Babilonia, pero ahora observe cómo la Biblia demuestra que está hablando del diablo también. Dice aquí Isaías 14, verso 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Así que el rey de Babilonia nunca estuvo en el cielo. Así que estamos hablando de Satanás. La palabra lucero es la palabra que se traduce de la lengua hebrea como fósforos, de donde nosotros tomamos para nuestra lengua la palabra fósforo. ¿Qué produce un fósforo? Luz, lo enciende. Y ese era Satanás, el ángel de luz. Lucero, fósforo. Dice acá, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. No vamos a ir, pero junto con este pasaje va el capítulo 28 de Ezequiel. Y allí Dios le dice a Satanás, tú grande querubín, dice, acabado eras en hermosura. Y esa expresión parece ser que la hermosura con la que fue creado Lucero, quien se transforma en Satanás después de la caída, él quiso competir con Dios y quería el trono de Dios. Y él hablaba, empezó a buscar sus seguidores y consiguió una buena cantidad, un tercio de la creación angelical de Dios, en su delirio de destronar a Dios. Y él en su hermosura, su vanidad, su soberbia, le llevó a pensar que podía ser igual a Dios y destronar a Dios. Pero él fue arrojado por tierra. Recordamos aquella expresión cuando Jesús le dijo a Pedro, dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. Así cayó. Y dice aquí que cayó a los lados del abismo, junto al Seol será su morada. La palabra Seol era el término hebreo que se utilizaba para infierno. Y ese será su destino final. Así que acá quedamos el líder de la soberbia, cómo terminó. Y esto debe hacernos reflexionar a nosotros, que no es bueno andar en ese camino de la soberbia, de sentirnos mejores que otros, más importantes que otros, superiores a otros, de creernos más inteligentes que otros, y menos en la casa de Dios, hermanos, porque Dios no usa a los soberbios. Dios siempre anda buscando corazones humildes para que se transformen en instrumentos de honra y gloria para su nombre. La soberbia es un gigante que aparece cada día. Y la soberbia a veces se apodera de vidas. Y a veces se apodera de gente que fue siervo, que sirvió, que se destacó en la obra de Dios, pero le pica el bichito de la soberbia y lo arruina todo. Aquí está una caída estruendosa, la de Satanás. Es la misma clase de caída que tienen los soberbios en la obra de Dios. Hay un caso que podemos mencionarlo también, que es el del rey de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que lideró el imperio de los babilonios, dice Daniel en el capítulo 3, verso 28 en adelante, que un día él salió a ver sus palacios y todo eso, y sabemos por la historia de los jardines colgantes que tenía la gran Babilonia, y este hombre lleno de orgullo, de soberbia, hinchado en soberbia, él dijo, esta es la Babilonia, la gran Babilonia, que yo edifiqué para gloria de mi majestad. Pero vino una voz del cielo, y esa voz del cielo lo puso en su lugar y lo condenó durante 7 años a que aquel que era el emperador, el gobernador máximo de este mundo. Ahí terminó con los animales. ¿Se acuerdan que las uñas le crecieron como las garras del águila? Y allí bebía del rocío y andaba ahí con los bueyes, comiendo pasto con los bueyes. Y otra caída estruendosa, la de Satanás, pero la de este hombre, Nabucodonosor, desde el punto más alto de la historia. Allá
allá con los animales al corral. Y así Dios trata a los soberbios. Por eso no nos conviene a nosotros dejar que ese gigante gane lugar en nuestra vida. Es un gigante que hay que enfrentarlo, hay que derrotarlo, hay que enterrarlo, hay que sepultar ese gigante. El gigante de la soberbia no debería tener lugar entre nosotros. La soberbia es un arma poderosa y destructora, mis hermanos. Y ahora vemos aquí otro gigante, mírenlo por favor. Dice aquí la Biblia, volvemos a 2 de Samuel 21. Y ahora vemos allí, en el versículo 18, dice que otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Y entonces Sibecai Husatita mató a Saph, a quien era uno de los descendientes de los gigantes. Este nombre Saph tiene dos traducciones. El significado de Saph, el primero que mencionaré, es el doble cara. Así se traduce ese nombre, Saph, doble cara. Quiere decir que este era un representante del gigante de la hipocresía. La hipocresía, y ese es otro enemigo que tenemos nosotros. La hipocresía tiene que ver a veces, mis hermanos, cuando queremos proyectar a la vista de la gente un estilo de vida que en realidad no tenemos. Por ejemplo, queremos mostrarnos ante la gente muy santos, muy puros, muy espirituales. Nos queremos mostrar que somos muy fieles y muy obedientes a Dios, pero la realidad indica que no somos nada de eso. No somos tan espirituales, no somos tan santos, pero en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo tenemos un estilo de vida, pero aquí somos santitos con aureola y todo. Nos miramos y nos admiramos. ¡Qué vida espiritual que tiene esta persona! Pero a veces, como este gigante sabe, tenemos una doble cara. La hipocresía. Y esta palabra hipocresía, mis hermanos, es algo que tiene que ver con el engaño, con el fraude, con la estafa. Y a veces nuestra vida es una estafa. Porque nosotros vendemos nuestra vida como que somos muy espirituales. Pero es una estafa. En el fondo somos bien carnales y somos mundanos. Y a la semana a veces andamos más con el diablo que con Dios. Es un gigante a enfrentar, la hipocresía. Esta palabra Saph significa eso, el de doble cara, pero también esta palabra Saph se traduce como el que espera en el atrio. El que espera en el atrio. En esa ceremonia de matrimonio dicen los novios saludarán en el atrio. A veces ese atrio se refiere allá al fondo. Y esto es lo que significa el nombre Saph también, el que espera en el atrio. Eso nos hace pensar de gente sin compromiso, nos hace pensar de gente que son espectadores, que están para mirar nada más en la obra, nunca son protagonistas, nunca se arremangan, nunca participan, nunca sudan en la obra de Dios. Siempre están ahí en el fondo, mirando, son observadores, espectadores de lujo. Que algo tiene que suceder para que abandonen la butaca de la comodidad y empiecen a trabajar en la obra de Dios. Hay que salir del atrio, hay que meterse de lleno en la obra de Dios. Y es lo que representa este gigante Saph, la doble cara. Y el creyente que es un espectador, que no es un protagonista en la obra de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, nos cuesta trabajar en la obra. Siempre tenemos un pero, siempre tenemos una excusa más. Siempre nosotros, hermanos, estamos allí como en el atrio y nos estamos metidos en el barro, en el lugar donde se definen las cosas, donde se construyen las cosas para glorificar al Señor. Este gigante hay que combatirlo, porque este gigante a veces anda de la mano con la pereza, y la pereza viene y se instala en nuestra vida y no nos mueve con nada, hermanos. Nos volvemos perezosos, nos volvemos improductivos. Hay que vencer a este gigante, enfrentarlo, derrotarlo, matarlo y enterrarlo. Todo ese proceso, todo ese ciclo. Enfrentarlo, derrotarlo, matarlo y enterrarlo. Y hay que enterrarlo a profundidad suficiente para que no vuelva a aparecer más. Aquellos que conocen ahí el cementerio de Villegas, sucede en otros lugares. Pero muchas veces tuve que ir a predicar ahí a ese lugar. Y ahí cuando llueve y se inunda, aquí los hermanos saben de lo que son las inundaciones por esa zona, ahí salen todos los cajones con los muertos, andan flotando por todos lados. Y les cuento ahí esa historia de la cual tengo mucho conocimiento. Para que los gigantes que nosotros enfrentamos, derrotamos, matamos, hay que enterrarlo a suficiente
si volviera el diluvio no vuelvan a salir a flote. Por nada vuelvan a resurgir. Son gigantes a vencer y hay que vencerlos definitivamente. Y hay que tener ese valor y ese coraje santo para enfrentar a esos gigantes. Porque muchas veces nos atemorizamos frente al problema y nos resignamos y decimos, pero yo soy así, pero yo no voy a cambiar. Ya mi familia era así. Mire cuántos años tengo. Si no cambié hasta ahora, no voy a cambiar. Y el gigante comienza a apoderarse de nuestra vida. Hay que enfrentarlo, derrotarlo, matarlo y encerrarlo. Aquí está el de la doble cara, ese gigante de la hipocresía, hay que vencerlo, porque hermano, Dios no utiliza a los hipócritas. Usted tiene que leer todo el capítulo 23 de Mateo para ver qué duro que lo trató el Señor Jesucristo a todos esos fariseos, que les trató de generación de víboras, serpientes venenosas, huesos blanqueados, y les decía sepulcros blanqueados. ¿No? Dice, por fuera se ve muy blanquito, muy lindo, pero adentro están los huesos del cadáver, el mal olor. Y a veces nuestra vida tiene que ver con eso. Nos vemos muy lindos por fuera, pero estamos inmundos por dentro. La doble vida, la hipocresía. Un gigante ante sí. Dejar de ser espectador, pasar a ser protagonista. El primero de estos entonces se llamaba Ibbi Benob, el segundo se llamaba Saaf. Y el tercero era Goliat Eteo. Mire cómo dice ahí, verso 19, tercer gigante. Dice, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanam, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat Eteo, y el asta de cuya lanza era como del rodillo de un telar. Aquí se llamaba Goliat Eteo. El nombre Goliat Geteo significaba o representaba el gigante de la amargura. Porque este nombre, Goliat Geteo, se traducía como alguien que estaba exiliado, como alguien que estaba en un lugar de destierro, en un lugar de sufrimiento, en un lugar de rencor, de dolor. Quizás alguna vez a usted le pasó por su mente o su corazón, de decir, ay, yo quiero volver a mi tierra, pero no puedo, por los gobiernos y por tal cosa y tal otra cosa, no puedo volver, no puedo, y aquí estamos en el destierro y miramos con rencor aquellas cosas que pasaron, ¿no? Pero el gigante de la amargura es un adversario tremendo, porque la amargura se instala en nuestra vida y se vuelve algo tóxico, es un veneno potente que destruye a las personas. Y la gente se amarga por diferentes razones. Algunos por algún hecho en la familia, algo que pasó en nuestra historia familiar. Cada familia es un mundo. Cada familia tiene sus dramas y sus historias. Una mamá abandónica, una mamá que no se ocupó de sus hijos. Y esos hijos crecieron y llegaron a grandes y crecieron con ese rencor y hasta a veces odio hacia su mamá. A veces el papá, cuando tenemos un padre golpeador, un padre alcohólico, drogadicto, delincuente, otra cosa que causó estragos en la familia, y entonces se instala en la amargura y ya lo vamos con malos ojos y lo condenamos. A veces los abusos en la familia, hay tantas cosas, violencia, y crecemos ahí en la amargura y esta amargura se transforma en un gigante que nos empieza a destruir lentamente. Pasó ya como 6 años atrás más o menos. Me encontré en la iglesia donde yo estaba dando una conferencia. Vino una prima mía. Y ella, no sé, era como 2 o 3 años más que yo. Pero hacía 25 años que no la veía por aquel tiempo. 25 años. Al punto tal que no la reconocí, me la tuvieron que representar. Pero el recuerdo que tengo de ella de adolescente, yo la dejé de ver como a los 17 años de ella, era una mujer sumamente bella, bellísima. Y cuando la vi allí, ya caminaba con dificultad, no quedaba nada de esa belleza, tenía ahí una cara como demacrada. Y me puse a hablar en la puerta de la iglesia y la gente comenzó, vino mucha gente a esa conferencia y mientras saludaba uno a otro hablaba. Y ella me dijo estas palabras. Me
dice, voy a entrar a la iglesia porque quería verte a vos. 25 años sin ver, un cuarto de siglo. Quería verte a vos, pero a mí ya no me interesa nada, ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nada. Le pregunté qué sucedió. Rápidamente me contó así. Dice, cuando yo era bien jovencito, por los 20 años, se enamoró del hijo de un pastor. E inició un noviazgo con ese muchacho. Y parece que hasta tenían alguna fecha de casamiento o algo así. El asunto que ese muchacho apareció con otra mujer. Y después eso la alejó de Dios, de la iglesia, de todo. Y cuando ella me contó eso, ya había pasado más de 25 años. Y estaba esa amargura, un rencor, un odio tremendo. No quedaba nada de aquella bella chica que yo conocí. Y escuchó la predicación y todo eso, y después del mensaje vino para hablar conmigo y quedó sorprendida, impactada por la predicación, y mucho de lo que yo había dicho, Dios tocó su corazón. Hizo muchas promesas de volver, nunca más la he vuelto a ver hasta ahora. Pero 25 años, amargada, porque un muchacho la dejó. Pero ese se vuelve un gigante de la amargura, tiene diferentes formas de manifestarse, aparece por diferentes casos y la gente le da lugar. Por eso dice la Biblia, cuando usted lee en la carta a los Hebreos en el capítulo 12, allí habla, dice que la amargura, dice que la gente puede contaminar a otros. Porque me vuelvo en una persona tan amarga, me vuelvo tan amargo que ya ando destilando amargura y desparramo amargura y ando contaminando, enfermando a otra gente con la amargura. Hermanos, dice que la amargura produce ahí como un árbol. Y hay muchos que ya tienen un bosque de tanta amargura. Hay gente que sufre, son gigantes que aparecen en la vida. Y ese es un gigante que está aquí en este nombre de Goliat Geteo. Ese gigante que hay que enfrentar, hermano. Son sentimientos que hay que vencer. Un día hay que tomar la decisión y levantarse y pelear contra ese gigante, enfrentarlo, derrotarlo, matarlo y enterrarlo. Que la amargura no se manifieste más. Este Goliat Geteo era un hombre de la polémica. Fue un gigante que encendió polémica. Muchos cuando leen esa historia se levantaron a atacar la Biblia. Y la gente en la historia decía, la Biblia miente. Porque la Biblia dice que David mató a Goliat. Y aquí aparece un hombre que se llamaba Elhanan, que mató a Goliat. Y entonces la gente dice, ¿quién lo mató, Elhanan o Goliat? Pero quiero que observe algo aquí, hermano, en ese texto que hemos leído. Dice la palabra de Dios, al final del versículo 19, dice, mató a Goliat Geteo, y el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Esa lanza, hermano, era de 7,5 kilos. Pero la explicación de este Goliat y del otro Goliat lo ofrece la misma Biblia. Yo le voy a leer, si usted puede acompañarme, en Primera de Crónicas, capítulo 20. Primer libro de las Crónicas, capítulo 20, verso 5. Ahí ese pasaje ya da por terminada esa discusión o esa polémica que quisieron encender algunos sobre los Goliat. El primer libro de las Crónicas, capítulo 20 y el versículo 5. Así dice la palabra de Dios. Dice, volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanan, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat. Así que este Goliat que mató a Elhanan no era el Goliat que mató a David, eran dos diferentes. La Biblia dice que en realidad se llamaba Lami, y la Biblia dice aquí que este Lami era hermano de Goliat. Así que este pasaje explica que había dos Goliat, y este es el que mató Elhanan. Bien, hermanos, nos queda un gigante más, uno más. Dice allí en Samuel que hemos leído, versículo 20 ahora, segunda de Samuel, capítulo 21, verso 20, dice, después hubo otra guerra en Gat, donde
donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este gigante era el gigante de la codicia. El gigante de la codicia, dice la Biblia que tenía 12 dedos en las manos. Nosotros tenemos 10, no sé si por todos los días. 5 y 5. Pero este tenía 12 dedos en las manos y tenía 12 dedos en los pies. Cuando estábamos en el norte de Argentina, la gente de Tucumán tiene fama de robar. Este era un gigante de Tucumán. Estaba acostumbrado a robar. La codicia. Tenía 12 dedos en las manos, todo lo quería acaparar, todo lo quería acaparar, todo para él, hermano. Y es este el problema de la codicia. La palabra codicia, hermano, habla de una ambición desordenada de las riquezas. No está mal, hermano, que usted tenga planes de progresar, de tener ahí su negocio, de tener su casa, de tener su auto, todo eso. Pero cuando usted, hermano, tiene una ambición desordenada, quiero plata, quiero producir, quiero todo para mí, como si tuviera 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, todo lo quiero ocupar, todo lo quiero agarrar, no quiero que nada se me escape, esa monedita también es mía, venga, todo. Y de esto habla la codicia, del deseo vehemente sobre alguna cosa, un deseo vehemente es algo que lo quiero sí o sí, tiene que ser mío eso. Y ese gigante a veces está en nuestras vidas, de que queremos todo, de que queremos conquistar todo, de que queremos conseguir todo. Y a veces queremos obtener cosas sin importar a quién pisamos, a quién dejamos abajo. La codicia es algo tremendo, mis hermanos, es un gigante con el cual hay que combatir. Acapara todo, es ansioso, quiere tener dominio, quiere tener control de todo lo que es material. Este gigante, mis hermanos, habla del Evangelio de Marcos. Yo voy rapidito allí, le hago una lectura del Evangelio de Marcos, porque a veces este gigante también tiene otra relación. Observe ahí conmigo ahora primero el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 18. Está hablando ahí de la parábola del sembrador. ¿Se acuerda que una semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron, y había otra que cayó entre piedras, y había otra semilla que cayó entre espinos? Y sobre esta dice aquí, el sembrador dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Entiende de qué está hablando? De un creyente, de alguien que viene a la iglesia, por ejemplo, y dice, bueno, mire, yo quiero trabajar los domingos porque el domingo me pagan doble. Y entonces no piso más la iglesia los domingos, quiero trabajar. Dice, la palabra fue sembrada, pero la palabra no crece, se ahoga, está ahí entre espinos, porque la codicia de esa persona mata la fe, aplasta la fe. Lo que esa persona quiere es conseguir dinero. Quiero conseguir trabajos, aunque no vea a mi esposa, aunque no vea a mis hijos, aunque no vea a mis nietos, aunque no pueda hacer otra cosa. Deme. 12 dedos. Abarcar. Y cuando lo miramos desde el punto de vista de la fe, el predicador se mata dándole mensaje, predicándole eso. Nunca crece la palabra en su corazón, porque cae en medio de espinos y los afanes de esta vida ahogan esa palabra, no la dejan crecer. Y esto pasa en toda la iglesia, y pasa en la nuestra también, porque va a haber gente codiciosa. Y alguien va a decir, no soy tan codicioso, un poquito, pero donde está la semilla, el digo que crezca y se transforma en un gigante. El gigante de la codicia, a veces en la Biblia, no solamente tiene que ver con lo material, no solamente tiene que ver con el dinero. A veces la codicia es un gigante que tiene que ver con la inmoralidad. Escuche eso. La codicia es un gigante que tiene que ver con la inmoralidad. Escuchémonos al Señor Jesús como habló en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, mire lo que él decía, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5,
versículo 27. Ahí el Señor habló de la codicia y lo habló como algo ligado a la inmoralidad. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué, hermano? Codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Hay muchos pueden decir: yo no soy un adúltero, yo nunca caí en adulterio, pero nunca estuvo mirando a una mujer. No estuvo mirando lo que no correspondía. Dice el Señor Jesús: ya la codició en su corazón, adulteró. Es eso. La codicia no solamente está relacionado con la intención de querer acaparar dinero, también está ligado a la inmoralidad. El que codicia a una mujer en su corazón, nadie sabe lo que hay en su corazón, nadie ve sus sentimientos, nadie conoce sus pensamientos, pero Dios que está viendo su corazón, vio la codicia, está codiciando a una mujer. Dice: usted ya adulteró, no para los hombres que no se enteran, pero Dios tiene todo registradito. Le llevo a la segunda carta de Pedro y después vamos a un último gigante y terminamos. La segunda carta de Pedro, para afirmar esta idea de la codicia ligada a la inmoralidad. Mire cómo dice segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 14. Todo ese capítulo está hablando de los apóstatas, de gente, de falsos maestros que se desviaron de la verdad. Y uno de los principales problemas de los maestros es el amor al dinero, los predicadores, amantes del dinero. A eso estudiamos cuando Balaam decía que él amó el premio de la maldad. ¿Se acuerdan? Que profetizó por dinero, negoció su don profético. Eso está aquí en el capítulo 2, verso 15. Pero el versículo anterior al de Balaam, miren lo que dice, segunda de Pedro 2:14, hablando de esos maestros espirituales, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado ¿a qué cosa? A la codicia, y son hijos de maldición. Está hablando de predicadores, de líderes espirituales. Y Dios dice: ellos tienen sus ojos llenos de adulterio, están mirando, están pecando, están codiciando mujeres. Y dice aquí, tienen un corazón habituado a la codicia. No es que alguna vez dice: mire, se le cruzó una bonita ahí, bueno, miré, me gustó, tuve algún pensamiento. No, esto todos los días está habituado a la codicia. Y a veces, mis hermanos, este es un gigante que se va a levantar en nuestra vida. Mujeres mirando ahí, hombres, que ofrecen ahí revistas, fotografías, hay un montón de cosas en la internet. Y siempre está ese bichito de la curiosidad: no podré mirar algo, no, hay que huir de eso. Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Pero a mí no me afecta, yo huye, dice Pablo. No te quedes, no te entretengas, no seas curioso, porque esa curiosidad puede ser la trampa que te va a traer la ruina y la muerte mismo. Y hay gente, hermanos, que anda en esa búsqueda y que tiene su corazón habituado a la codicia y tienen sus ojos llenos de adulterio. Son gigantes, de eso estamos hablando hoy, hermanos. Gigantes con los cuales tenemos que nosotros pelear, gigantes que tenemos que derrotar, gigantes que tenemos que matar y que tenemos que enterrar. No deje el trabajo por la mitad. Haga todo, enfréntelo, derrótelos, mátelos y entiérrelos. Haga el trabajo completo para que esos gigantes no se levanten contra nosotros. En la vida de una iglesia, de una congregación, aparecen todas clases de gigantes. Para darle una idea nada más, la pereza es uno de los gigantes más exitosos en las iglesias de hoy. La pereza es un gigante tremendo. Nos tiene paralizados, es un virus destructor en las congregaciones. Nadie quiere hacer nada, porque quieren hacer muy poco para el Señor. Pero les tengo que hablar del último gigante, que ya no sé cuánto tiempo, pero vamos a matar el último gigante y nos vamos. Así que venga conmigo ahora al primer libro de Samuel, el capítulo 17.
Y vamos allí al gigante más famoso. Primera de Samuel, el capítulo 17, versículo 45. Este es el verdadero Goliat aquí, en este pasaje. Este fue el gigante más famoso, el que lo hizo famoso a David. Pero veamos aquí la enseñanza muy rápido. Dice la palabra de Dios,